Muy buenas, bienvenidos al bloque 1 del módulo 19 que se llama Psicofarmacología Avanzada. El bloque 1 titula Psicofarmacología para el equipo de salud mental. A continuación, vamos a comentar un poco cuáles son los temas que vamos a ver en este bloque 1. El tema 1.1, conceptos preliminares. El tema 1.2, farmacología y psicofarmacología. El tema 1.3, aproximaciones del equipo de salud mental. El tema 1.4, acepciones para la farmacología. Y el tema 1.5, la administración de fármacos como proceso terapéutico global. Comenzamos, pues, con el tema 1.1, que se llama conceptos preliminares. Vamos a ver algunos de los principales conceptos que atañen al campo de la farmacología y algunos de los fármacos y de las acciones que intervienen en el campo de la psicofarmacología. Algunos de los conceptos básicos que atañen a la farmacología serían la farmacocinética, la farmacodinámica, entre otros. La farmacocinética estudia distintas fases, como son la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de los fármacos. Y bueno, comenzamos comentando el concepto de farmacología, que es la ciencia que estudia, se puede definir como la ciencia que estudia los efectos de los fármacos sobre los seres vivos, la actividad que tienen a nivel celular esos fármacos. Un fármaco sería cualquier sustancia que es capaz de inducir una reacción o de provocar un cambio en el funcionamiento celular. El fármaco sería cualquier sustancia que se utiliza en el campo de la farmacología como un medicamento o como ingrediente de un medicamento y que tiene un efecto sobre el organismo. Bueno, los fármacos tienen una composición química que no vamos a entrar a valorar. Y bueno, podemos hablar de medicamento como la sustancia que se utiliza con la finalidad terapéutica, contra sintomatología o manifestaciones patológicas. Y bueno, por ello se necesita una indicación, una dosificación y tener en cuenta las contraindicaciones que tienen esos fármacos, que normalmente prescriben los psiquiatras. En cuanto al concepto de farmacología médica, esta disciplina es la rama de la ciencia biomédica que estudia las sustancias químicas utilizadas para el diagnóstico, prevención o tratamiento de las enfermedades en humanos. Los fármacos se utilizan en distintas poblaciones a nivel psicopatológico y a nivel de edad. Por ejemplo, los fármacos se utilizan en ancianos y en niños y adolescentes, pues el efecto es diferente, ¿no? En el caso de los ancianos, incurren en ese síndrome llamado polifarmacia, ya que toman muchos fármacos debido a la gran cantidad de secuelas y sintomatología que tienen, producto del envejecimiento. Y se puede decir que, bueno, pues en este caso se conciben como grupo de personas que muestran unas condiciones fisiológicas diferentes de las personas adultas en cuanto a la eficacia y la seguridad de los fármacos, ¿no? Tienen indicaciones especiales y hay que ver cuáles son los más indicados para cada grupo de edad. Los fármacos, en cuanto a las contraindicaciones, pues pueden producir alteraciones hepáticas, pueden producir alteraciones a nivel renal, el funcionamiento renal, y pueden afectar al embarazo y a la lactancia. Algunas de las ramas o disciplinas básicas de la farmacología pues serían la farmacotecnia y farmacia, la farmacocinética, farmacodinámica y la toxicología. Y por otro lado tendríamos la farmacoquímica, farmacogenética, farmacología clínica, terapéutica y el estudio de lo que es la posología de cada uno de los fármacos que se utilizan. La farmacocinética se considera una rama de la farmacología que estudia el paso de los fármacos a través del organismo en función de dos factores, en función del tiempo, por un lado, y en función de la cantidad administrada. El estudio de cómo entran en el organismo sería la absorción, el estudio de cómo se mueven, cómo actúan dentro de la circulación, a dónde van sería el objetivo, el concepto sería de distribución, y cómo salen pues sería la eliminación, ¿vale? A través del metabolismo y la excreción. Bueno, en cuanto a la farmacocinética, podemos decir que por el curso temporal del fármaco en el organismo se considera la llamada posología, ¿vale? Que sería la cantidad y la frecuencia de administración, ¿vale? Por ejemplo, tomarse un fármaco cada 8 horas, ¿no? Como cuando tomamos un medicamento, un antibiótico. A través de la absorción,
pues sería, como comentábamos antes, ese proceso por el que el fármaco llega a la sangre y está influenciado por una serie de factores que afectarían a ese proceso de absorción. Es decir, las características físico-químicas del fármaco, también las características del propio preparado del principio activo farmacéutico, los mecanismos de transporte, las características de las propias vías de administración y otros factores, por ejemplo, fisiológicos asociados a la edad, patológicos asociados a enfermedades renales, hepáticas y atrogénicos asociados al propio consumo de los medicamentos. Bueno, esos son algunos de los conceptos que quería comentar. Pasamos al tema 1.2. El tema 1.2 habla sobre la psicofarmacología y la farmacología. Y bueno, dentro de este tema, pues quiero comentar algunos aspectos relativos a estas dos disciplinas. Y bueno, vamos a comentar algunos de los aspectos históricos del origen de la psicofarmacología y cómo se constituyó la psicofarmacología como disciplina científica. Desde un punto de vista histórico, la psicofarmacología como ciencia pues inicia su andadura como disciplina científica de manera independiente en épocas más recientes, aunque sí es verdad que tiene una serie de antecedentes y orígenes históricos que van muy atrás en el tiempo. No existe un acuerdo entre los especialistas de la materia sobre, digamos, el acontecimiento, el descubrimiento del autor que marca como tal el conocimiento, mejor dicho, el comienzo de esta disciplina. Y bueno, pero sí hay algunos hitos importantes que cabe destacar en cuanto al origen histórico de la psicofarmacología y en cuanto a su consideración como una disciplina científica. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX, pues un autor importante que era Moreau de Tours, y los estudios sobre el hachís que lo llevó a cabo, pues fueron uno de los primeros trabajos a nivel de psicofarmacología, desde un punto de vista científico. También, por otra parte, los orígenes de la disciplina, pues, están asociados frecuentemente con el surgimiento de la psicología científica a finales del siglo XIX, concretamente asociadas a autores muy conocidos en psicología, en cuanto a nivel de la taxonomía y clasificaciones, como son Kraepelin y, y William Wundt. También se cita como el propio Wundt como fundador de la propia psicofarmacología, pues bueno, gracias a los experimentos centrados en los efectos de diferentes sustancias psicoactivas y a los venenos sobre los procesos intelectuales elementales. Esos fueron algunos de los estudios que realizó. Aunque cabe destacar que para la mayoría de los autores, la psicofarmacología se inicia pues, gracias a una serie de observaciones clínicas y una serie de descubrimientos farmacológicos que se suceden a lo largo de la década de los años 40 y 50 del siglo XX. Y entre los cuales caben destacar, pues, dos hechos, ¿vale? La posibilidad de modificar así que mediante la administración de agentes químicos y de controlar, pues los procesos patológicos, psicopatológicos mediante el uso de los fármacos, ¿vale? Esos serían los dos hitos. Y pues concretamente el segundo hito, el segundo hecho histórico que determina pues esta consolidación de la psicofarmacología como disciplina científica, pues abrió un abanico de posibilidades muy amplias para el proceso de investigación cerebral y para la práctica clínica. Y bueno, pues ha tenido una influencia muy marcada en el surgimiento de la psicofarmacología actual. Hay que decir que el ser humano ha utilizado sustancias químicamente activas a lo largo de los siglos con distintos factores, para disminuir el dolor, para atenuar la enfermedad, para corregir el comportamiento y para modificar la psique, ¿no? Los procesos mentales. Desde épocas muy antiguas, muy remotas, se han utilizado las plantas y los efectos psicoactivos, pues se han empleado con distintos objetivos, pues, por ejemplo, en el éxtasis religioso, el dominio de la mente, la búsqueda de placer, ¿no? A través de esos psicofármacos utilizados como drogas, o bueno, el propio alivio de muchas condiciones patológicas, pues también incluida dentro de esas condiciones también las enfermedades mentales. El empleo de sustancias con propiedades psicoactivas pues se inicia muy atrás en el tiempo y está asociado, digamos, casi en la prehistoria con rituales religiosos que buscaban la purificación. Bueno, hay una evolución histórica de ese empleo de sustancias naturales con distintos fines y bueno, en cada momento que se ha utilizado, pues refleja las ideas y las creencias de cada época relativa al campo de la salud, de la enfermedad, la naturaleza de la existencia humana y las causas de las diversas
patologías corporales y mentales. En el descubrimiento de los primeros psicofármacos, como hito fundamental, pues estuvieron la clorpromacina, el haloperidol y la sales de litio, que veremos posteriormente en otros bloques, como algunos de los principales fármacos que se utilizaron. Vale, vamos a pasar al tema 1.3, y en el tema 1.3 vamos a ver distintos aspectos sobre las aproximaciones desde el equipo de la salud mental en cuanto a la relación con la psicofarmacología. Bueno, la psicofarmacología para el equipo de salud mental es importante en cuanto que el psiquiatra es el que puede prescribir esos tratamientos como médico, con especialidad de la medicina. Y bueno, por la idea, así como más sencilla de aspectos que vamos a ver posteriormente, sería combinar esos efectos de los psicofármacos con la psicoterapia a nivel de trastornos mentales. La farmacología, como decíamos antes, es el estudio de la interacción entre las drogas y los seres vivos. Y bueno, en cuanto a psicofarmacología, el estudio de las drogas concebidas como la acción que ejercen sobre el sistema nervioso central y bueno, y básicamente en cuanto al área del comportamiento, ves cómo afectan a esos procesos comportamentales y cómo se pueden aplicar a distintas sintomatologías pertenecientes a trastornos psicopatológicos. El comportamiento, hay que decir que se estudia por la ciencia denominada biopsicología. Y bueno, pues hay como distintas ramas de la biopsicología que es importante destacar en cuanto a, para tener una comprensión global de cómo la psicofarmacología, pues bueno, puede afectar al propio comportamiento y a la modificación de distintas condiciones comportamentales producto de los trastornos mentales. Y en cuanto a esas ramas, pues inicialmente el propio Pinel destacó que tendríamos a la psicología fisiológica, la psicofarmacología, la neuropsicología, la psicofisiología, la neurociencia cognitiva y la psicología comparada. La psicología fisiológica estudia los mecanismos neurológicos del comportamiento a través de manipular directamente el cerebro con experimentos controlados. Y bueno, y esa manipulación se realiza especialmente desde un punto de vista físico, por ejemplo, a través de la cirugía, de procedimientos eléctricos, etc. La neuropsicología, por otro lado, estudiaría los efectos de las lesiones cerebrales en pacientes humanos, tanto en la investigación como en la clínica, para el diagnóstico y la evaluación de resultados. Luego está la psicofisiología, que el objetivo que tiene de estudio, la psicofisiología, la relación que se establece entre la actividad fisiológica y los procesos psicológicos en las personas, por ejemplo, el electroencefalograma. La neurociencia cognitiva, como otra disciplina de las que hemos comentado, pues sería el estudio de la base nerviosa de la cognición y se refiere a los procesos intelectuales, a las funciones cognitivas como tal, la memoria, la atención, la percepción, las funciones ejecutivas, etc. Y por último, la psicología comparada, pues hace referencia al estudio comparativo del comportamiento entre distintas especies. Y bueno, pues insistiendo mucho en aspectos, disciplinas, en ámbitos como la genética, la evolución y la adaptación. Por tanto, la psicofarmacología pues sería el estudio como tal de esos mecanismos de comportamiento a través de la manipulación de la actividad nerviosa superior por medio pues, de psicofármacos en experimentos controlados, ¿vale? Dentro del ámbito de la biopsicología. Y bueno, pues tenemos distintos aspectos relacionados con cómo surgen estos psicofármacos y cómo se utilizan en los equipos de salud mental. Y bueno, hay distintos aspectos que son importantes a nivel histórico y es que, por ejemplo, desde mediados del año 50, en plena década de 50, se empezaron a utilizar algunos algunos grupos de psicofármacos que han tenido una influencia ya en la consolidación de la psicofarmacología como una ciencia, ¿no? Tendríamos los neurolépticos, los antidepresivos, los ansiolíticos y los estabilizadores de estado de ánimo, ¿vale? Cada uno aplicado a los grandes trastornos que han precisado o que siguen precisando de un estudio, de un abordaje combinado de un punto de vista de medicación y de psicoterapia, que serían los trastornos psicóticos, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos bipolares y unipolares, pues de carácter cíclico, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hay muchos hitos históricos que, por ejemplo, desde el punto de vista del psicoanálisis, pues hay que decir que hay un hecho que muchos psicoanalistas de Centro Europa emigraron a Estados Unidos durante el año de la persecución nazi y establecieron allí, pues bueno,
pues relaciones con los psicólogos americanos y bueno, esa influencia de ese pensamiento europeo pues también influyó a la hora del abordaje de las enfermedades mentales. Y bueno, pues comentar, como decía antes, que los psicólogos están sujetos a que los psiquiatras puedan prescribir esos psicofármacos. Nosotros como tal no podemos prescribir esos psicofármacos, pero en el caso de algunos trastornos mentales será imprescindible la aplicación combinada de la psicoterapia y la farmacoterapia para poder controlar y modificar esos procesos comportamentales que afectan a nivel sintomatológico a los distintos sujetos. Bueno, vamos a pasar al tema 1.4 y el tema 1.4 habla sobre las acepciones para la farmacología. Vamos a seguir ampliando un poco en este bloque inicial algunos de los conceptos fundamentales de la farmacología. Y bueno, como decíamos antes, la farmacología como tal es la ciencia biológica que estudia la acción y las propiedades de las drogas o fármacos en los organismos vivos. Una droga o fármaco, desde el punto de vista médico, es pues toda sustancia que se utiliza para el tratamiento, para la prevención, para la curación o el diagnóstico de una enfermedad. Esta definición, como tal, la que he citado, fue acuñada por la Organización Mundial de la Salud en el año 68 y bueno, establece ahí que las drogas y medicamentos son sinónimos, por lo que puede denominarse también pues, como un agente farmacológico. Se considera también todo fármaco, el fármaco, toda sustancia, cualquiera, independientemente de que sea su origen, con unas características apropiadas para constituir un medicamento y también se llama fármaco al principio activo del propio medicamento, ¿vale? El medicamento, desde un punto de vista por definición, sería una sustancia medicinal y su combinación en asociaciones que están destinadas al uso humano o al uso animal. Y bueno, otro concepto que quisiera comentar sería el de especialidad farmacéutica, es que el medicamento tiene una composición e información definida de forma farmacéutica y bueno, y una dosis que hay que aplicar, pues preparado para su uso medicinal inmediato y para que sea aplicado al paciente, ¿vale? Y pues se comercializa de forma envasada y preparada y se compra en la farmacia, ¿vale? Bajo prescripción médica. Hay que comprender, concebir que la farmacología comprende todos los aspectos relacionados con la acción de los fármacos, con su origen, con su síntesis, preparación, las propiedades que tienen esos fármacos y las acciones que ejercen a nivel molecular general y su transportación y biotransformación en el organismo, ¿vale? La forma y la vía de administración, las indicaciones terapéuticas, todo esto estaría dentro de la farmacología, los efectos secundarios y hacen, bueno, que la farmacología sea un campo multidisciplinario en el que participan desde un biólogo molecular hasta un médico clínico y terminando por un psiquiatra que es el que lo prescribe y un psicólogo que es el que, pues ayuda también a potenciar esos efectos a través de la psicoterapia. En cuanto a clasificación, podemos decir que, de forma general, la farmacología puede ser pura o aplicada. Y luego, bueno, tenemos una división más específica que sería la experimental, farmacología experimental y la clínica, ¿vale? El objetivo fundamental del estudio de la farmacología experimental, pues, es ver cómo los fármacos, analizar cómo los fármacos actúan sobre diferentes organismos de los animales y es como, un paso previo para ver si se pueden aplicar a la especie humana. Y tenemos ahí como una base para saber si ese empleo terapéutico, pues es aceptable y es funcional a nivel de lo humano. Bueno, hay otros muchos conceptos que ya hemos comentado, por ejemplo, la farmacodinámica, la farmacocinética, y en cuanto a, por ejemplo, la toxicología, que es un concepto que quería comentar, pues una disciplina amplia que incluye, digamos, dentro de esta disciplina, el origen, las acciones, el diagnóstico, la investigación, el tratamiento de las intoxicaciones y guardan estrecha relación con la medicina legal y la medicina industrial. Hay otros conceptos como la farmacoepidemiología, farmacoeconomía, la farmacología molecular, farmacogenética, que simplemente quería citarlo. En cuanto al origen de las drogas, pues hay como dos grandes clasificaciones y tendríamos tres grandes clasificaciones, las drogas vegetales,
las drogas animales y las drogas minerales, ¿vale? Son como tres grandes clasificaciones a las que ya simplemente hace referencia. Y bueno, en cuanto a hecho de farmacología, pues ya hemos comentado uno de los aspectos fundamentales que quería tratar. Y en cuanto a la farmacología como constitución, como ciencia, pues ya hemos comentado algunos de los hitos fundamentales que se han producido a lo largo de la historia y que han determinado cómo se ha constituido la psicofarmacología como una disciplina importante, en este caso en el campo de aplicación a los trastornos mentales, lo que es psicofarmacología. Finalmente tenemos el tema 1.5, pasamos al tema 1.5, en el cual vamos a ver la administración de fármacos como proceso terapéutico global. Y bueno, que en este último tema quería ver algunas de las características, quería transmitir algunas de las características que hacen referencia a la farmacología y en cuanto a, concretamente, al campo de la prescripción de los psicofármacos. Existen algunos principios que me gustaría comentar, por ejemplo, a la hora en cuanto a la prescripción, al tomar la decisión de prescribir un tratamiento de tipo farmacológico, pues hay que considerar distintos factores, por ejemplo, los beneficios que puede aportar al paciente, pero también los riesgos potenciales para cada paciente. En este sentido, los profesionales de la salud mental, pues debemos hablar con los pacientes y los miembros de la familia, las personas que están encargadas de ellas, pues acerca de eso, comunicarles, informarles acerca de esos beneficios que pueden tener y también de esos efectos secundarios o riesgos potenciales. Eso es importante. También hay que tener presente que los medicamentos pues tienen un importante papel en cuanto a la relación médico-paciente y saber si tienen un efecto positivo y pueden ayudar, ¿no? a complementar ese proceso terapéutico global. Y hay que tener en cuenta las implicaciones psicológicas que trae como consecuencia pues, recibir farmacoterapia, psicofármacos. A nivel general, los profesionales de la salud y los pacientes pues deben de considerar que la mayoría de los trastornos psiquiátricos pues, pueden abordarse eficazmente mediante intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, es un concepto básico, y la decisión de prescribir un psicofármaco pues no descarta que evidentemente se lleven a cabo intervenciones psicológicas o psicosociales. En cuanto hay numerosas evidencias científicas, pero sí se ha comprobado en muchos estudios que la combinación del tratamiento psicofarmacológico con las intervenciones psicosociales, psicoterapéuticas, pues obtiene mejores resultados. Y por tanto, los profesionales de la salud, pues debemos considerar como que los medicamentos no son una única estrategia terapéutica y que los pacientes pueden recibir un tratamiento a nivel global, a nivel holístico. Y bueno, y que cada plan de tratamiento tiene que ser comprensivo, adaptado, personalizado y de una forma individual para representar siempre la mejor opción terapéutica combinada, en este caso, de psicoterapia y psicofarmacología. Otro principio importante es que las prescripciones no deben extenderse antes de haber realizado una evaluación clínica detallada y hay que estudiar previamente por los mecanismos psicológicos que subyacen a los síntomas, ¿no? que presenta el paciente. Por tanto, como siempre, es importante realizar una evaluación lo más precisa posible. También desde el punto de vista de ajustar la dosis contra los tratamientos farmacológicos, esto es importante. Y bueno, hay una serie de pautas que hay que incluir a nivel de la posología, de las fármacos que se apliquen, y es que se basa precisamente, pues bueno, pues en los estudios que tenemos, de los que disponemos, y los profesionales de salud mental, pues que reciben psicofármacos, en este caso los psiquiatras, pues deben estar atentos a las diferencias individuales y bueno, pues un estudio, digamos, personalizado, ¿no? Esa evaluación clínica que decíamos anteriormente. Por tanto, debemos de conocer todas las sustancias, tanto médicas como no médicas, que el paciente está tomando, las interacciones posibles y, bueno, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, es que combinar el alcohol y las benzodiazepinas, pues bueno, no se pueden combinar, ¿no? Porque los efectos son muy perjudiciales para la salud. Y, bueno, pues considerar que hay que vigilar ese consumo de medicamentos y la cantidad que están tomando y también, bueno, pues extenderlo en el tiempo simplemente en el caso de manera crónica, pues sí habrá que prescribir medicamentos de toda la vida, pero en otros casos, por ejemplo en casos antidepresivos, pues será necesario solamente durante un tiempo bueno, para potenciar o paliar esos efectos, en este caso potencia de la psicoterapia, ¿no? Y bueno, por eso me gustaría concluir diciendo que
nuevamente que la evaluación clínica a nivel médico es importante, pero la psicología también lo es a la hora de, de prescribir los psicofármacos y de saber cómo pueden actuar, y lo fundamental es determinar si es beneficioso para el paciente y siempre pues concebirlo de un punto de vista de considerarlo a nivel de tratamiento global combinado, dado la evidencia científica que existe, combinando psicoterapia con psicofarmacología. Muchas gracias.